Bienvenidos a mi canal, su dosis semanal de intrigas, amores prohibidos y dramas que nos roban el sueño. Yo soy y estoy súper contenta de tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas del corazón de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Bueno, más concretamente los personajes que interpretan y las decisiones que los llevan al límite. ¿Están listos para un torbellino de emociones? En este vídeo vamos a analizar algunas series donde Kerem o Hande se encuentran en situaciones amorosas complicadas, ya sea por relaciones turbulentas, nuevos romances inesperados o decisiones que cambian el rumbo de sus vidas. Vamos a explorar esos momentos clave, esos giros argumentales que nos dejan con la boca abierta y preguntándonos, ¿qué va a pasar ahora? Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis de sus series favoritas, chismes jugosos del mundo del espectáculo turco y por supuesto mucho drama. Así que no esperen más y únanse a esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Ahora sí, vamos al grano. Acompáñenme en este viaje por el universo de Kerem y Hande, donde la pasión, el amor y las decisiones impactantes están a la orden del día. Comenzaremos obviamente con la serie que los catapultó a la fama internacional y que marcó un antes y un después en la historia de las parejas televisivas turcas, ***, Sencalcam ***. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, nos cuenta la historia de una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca debido a la empresa de Serkan. Movida por la rabia y la desesperación, Eda lo enfrenta públicamente, lo que desencadena una serie de eventos inesperados. Obligados por las circunstancias, Serkan y Eda firman un acuerdo. Ella fingirá ser su prometida durante 2 meses para recuperar la confianza de una exnovia y así cerrar un importante contrato. A cambio, él le devolverá su beca. Lo que comienza como un simple contrato se convierte en una relación compleja y llena de altibajos, donde la atracción, el orgullo y los secretos amenazan su felicidad. ¿Por qué es relevante para el tema de nuestro vídeo? Porque en Sencalcam vemos cómo tanto Kerem como Hande se enfrentan a decisiones difíciles en el ámbito amoroso. Serkan debe elegir entre su imagen pública, su ambición profesional y sus sentimientos genuinos por Eda. Él es un hombre de negocios frío y calculador, que tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad, pero Eda logra derribar sus barreras y despertarlo a un mundo de emociones que desconocía. Profundicemos en la psique de Serkan Bolat. Es un personaje construido sobre capas de rigidez y control. Su infancia marcada por la ausencia emocional y la presión por el éxito lo han convertido en un individuo obsesionado con el trabajo y con una incapacidad palpable para expresar sus sentimientos. La fachada de hombre de negocios implacable es, en realidad, una armadura que lo protege de posibles heridas. Su relación con su familia, especialmente con su madre, es tensa y llena de reproches. Eda, con su espontaneidad y su alegría contagiosa, representa todo lo que Serkan no es: libertad, autenticidad y la capacidad de vivir el presente sin preocuparse por el futuro. La decisión de fingir un compromiso con Eda no es solo un plan de negocios, es un experimento arriesgado que lo obliga a salir de su zona de confort y a enfrentarse a sus propios miedos. ¿Podrá Serkan Bolat dejar atrás su pasado y abrazar la felicidad que le ofrece Eda, o su armadura lo mantendrá prisionero para siempre? Esa es la pregunta que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Eda, por su parte, también debe decidir si arriesgarse a amar a un hombre complicado y distante como Serkan, o seguir su propio camino y cumplir sus sueños sin depender de nadie. Ella es una mujer independiente, luchadora y apasionada, que no se conforma con medias tintas. A pesar de las diferencias y los obstáculos, Eda y Serkan se complementan y se ayudan a crecer como personas. Analicemos el personaje de Eda YLDZ. Eda es la antítesis de Serkan. Criada en un ambiente cálido y familiar, con una fuerte conexión con la naturaleza y un espíritu libre, Eda es una bocanada de aire fresco en el mundo estructurado y predecible de Serkan. La pérdida de sus padres en un trágico accidente la marcó profundamente, pero no permitió que el dolor la consumiera. Eda es una superviviente, una mujer resiliente que lucha por sus sueños con uñas y dientes. Su pasión por la jardinería y su deseo de convertirse en arquitecta la impulsan a superar cualquier obstáculo. El acuerdo con Serkan, aunque inicialmente motivado por la necesidad, representa para Eda una oportunidad para demostrar su valía y para alcanzar sus metas.
Sin embargo, el amor que comienza a sentir por Serkan la coloca en una encrucijada. ¿Podrá Eda soportar las exigencias y la frialdad de Serkan, o su espíritu libre la impulsará a buscar un amor más auténtico y sincero? La decisión de Eda es un reflejo de la lucha interna de muchas mujeres que se debaten entre el amor y la independencia. Un dato interesante de esta serie es la química innegable entre Hande y Kerem. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real, que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Aunque lamentablemente su historia de amor llegó a su fin, siempre recordaremos los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam. La autenticidad que transmitían en pantalla era palpable, y su conexión fuera de ella alimentó aún más la fantasía de los fans. Los rumores y las confirmaciones de su romance, así como las especulaciones sobre su ruptura, mantuvieron a la prensa y a las redes sociales en constante ebullición. Su historia, aunque breve, se convirtió en un ejemplo de cómo la magia de la televisión puede traspasar la pantalla y convertirse en realidad, aunque no siempre con un final feliz. Ahora, alejándonos un poco de la faceta más conocida de Hande Erçel, vamos a explorar una serie donde la vemos en un rol completamente diferente y con una trama mucho más dramática. Azize. En esta serie Hande interpreta a Azize Günay, una joven enfermera que busca vengar la muerte de su familia, quienes fueron asesinados por miembros de la poderosa familia Volken. Azize se infiltra en la casa de los Volken bajo una identidad falsa y planea destruir a sus enemigos desde adentro. Profundicemos en la complejidad de Azize. Este personaje representa un cambio radical en la carrera de Hande Erçel. De la comedia romántica a un drama de venganza, Hande demuestra su versatilidad y su capacidad para asumir roles que exigen una mayor profundidad emocional. Azize es una mujer marcada por la tragedia, consumida por el dolor y la sed de venganza. La pérdida de su familia la ha transformado en una guerrera implacable, dispuesta a sacrificarlo todo para hacer justicia. Su infiltración en la casa de los Volken es un acto de valentía y desesperación, una apuesta arriesgada que la expone al peligro constante. La doble identidad de Azize, su fachada de joven inocente y su verdadera personalidad de vengadora implacable, la convierten en un personaje fascinante y lleno de matices. La lucha interna de Azize, su dilema entre la venganza y el amor, es el corazón de la serie y el principal atractivo para el espectador. Sin embargo, sus planes se complican cuando se enamora de Kartal Volken, interpretado por Burak Gülsoy, un hombre justo y honesto que desconoce los oscuros secretos de su familia. Azize se debate entre el amor y la venganza, entre su lealtad a su familia y sus sentimientos por Kartal. Analicemos la figura de Kartal Volken. Él representa la esperanza y la inocencia dentro de una familia corrupta y despiadada. Kartal, ajeno a las atrocidades cometidas por sus familiares, es un hombre íntegro y de buen corazón. Su encuentro con Azize bajo su falsa identidad, despierta en él un sentimiento profundo y sincero. Kartal se enamora de la fragilidad y la bondad que percibe en Azize, sin sospechar la verdad que se esconde tras su mirada. La relación entre Azize y Kartal es un claro ejemplo del poder redentor del amor, pero también una bomba de tiempo que amenaza con explotar en cualquier momento. El descubrimiento de la verdadera identidad de Azize y sus motivos de venganza destrozarían a Kartal, obligándolo a elegir entre el amor y la lealtad a su familia. La complejidad de este triángulo amoroso es lo que convierte a Azize en un drama apasionante y lleno de giros inesperados. Aquí Hande se enfrenta a una decisión sumamente impactante: priorizará la venganza, aun cuando eso signifique lastimar a Kartal, el hombre que ama, o renunciará a su objetivo para construir una vida junto a él. Esta serie nos muestra una Hande mucho más madura y compleja, que demuestra su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes con profundas heridas emocionales. Azize es un ejemplo de cómo Hande no tiene miedo de asumir riesgos y explorar diferentes géneros y roles. Aunque la serie no tuvo el éxito esperado en Turquía, le permitió a Hande demostrar su talento y su compromiso con su trabajo. La corta duración de la serie no le restó mérito a la actuación de Hande, que recibió elogios por su interpretación de Azize. A pesar de las bajas cifras de audiencia, Azize se ha convertido en una serie de culto para los fans de Hande Erçel, que valoran su valentía al asumir un rol tan desafiante y diferente a lo que había hecho anteriormente. Cambiando de rumbo y enfocándonos nuevamente en Kerem Bürsin, es hora de hablar de Yaşamayanlar, una serie turca de vampiros que se estrenó en una plataforma de streaming. En esta producción, Kerem interpreta a Dmitri, un vampiro rebelde y carismático que busca venganza contra el vampiro que lo convirtió en lo que es.
Para lograr su objetivo, Dmitri se alía con Mia, interpretada por el Zinsangu, una joven humana que está decidida a acabar con todos los vampiros. Profundicemos en el universo de Yasamayanlar. Esta serie representa una incursión audaz en el género fantástico, un territorio poco explorado en la televisión turca. Kerem Bürsin se transforma en un vampiro con una estética gótica y una actitud desafiante, alejándose de los roles más convencionales que había interpretado hasta el momento. Dmitri es un personaje complejo y atormentado por su pasado, un ser inmortal que busca redención a través de la venganza. Su alianza con Mia, una cazadora de vampiros, es una paradoja que genera tensión y conflicto. La relación entre Dmitri y Mia es un juego de poder y seducción, una atracción fatal que los lleva a cuestionar sus propios principios. La serie explora temas como la inmortalidad, la soledad, la redención y la lucha entre el bien y el mal, con un estilo visual impactante y una banda sonora envolvente. Yasamayanlar es una serie de acción y fantasía que se aleja de los dramas románticos tradicionales. Kerem Bürsin se transforma en un personaje oscuro y peligroso, que utiliza su fuerza y su astucia para alcanzar sus metas. Kerem Bürsin demuestra su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y para interpretar personajes que requieren una mayor exigencia física y emocional. Su transformación en Dmitri es un ejemplo de su compromiso con su trabajo y de su deseo de experimentar con nuevos roles. En esta serie, Kerem se enfrenta a la decisión de si confiar o no en Mia. Él desconfía de los humanos y los considera inferiores, pero se da cuenta de que necesita la ayuda de Mia para derrotar a su enemigo. A medida que trabajan juntos, Dmitri y Mia desarrollan una conexión inesperada, que desafía sus creencias y los obliga a replantearse sus objetivos. La desconfianza inicial entre Dmitri y Mia se transforma en respeto y admiración mutua, dando lugar a una relación compleja y llena de matices. La lucha contra un enemigo común los obliga a trabajar juntos y a superar sus diferencias, demostrando que la unión hace la fuerza. La conexión entre Dmitri y Mia es uno de los puntos fuertes de la serie, ya que representa la posibilidad de superar los prejuicios y de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Esta serie es un claro ejemplo de cómo Kerem Bürsin busca constantemente nuevos desafíos y no se encasilla en un solo tipo de personaje. Su participación en Yasamayanlar demuestra su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar roles complejos y arriesgados. A pesar de ser una producción de bajo presupuesto y con una distribución limitada, Yasamayanlar se ha convertido en una serie de culto para los fans del género fantástico y para los seguidores de Kerem Bürsin, que valoran su valentía al asumir un rol tan diferente y desafiante. Ahora, regresando al terreno de los dramas románticos, vamos a hablar de una serie donde Hande Erçel interpretó a un personaje que sufrió una transformación radical y que tuvo que tomar decisiones muy difíciles en el ámbito amoroso. **Güneşinkler**. En esta serie Hande interpreta a Selin Yılmaz, una joven rebelde y despreocupada que vive con su madre y sus hermanas en una pequeña ciudad. Su vida da un giro inesperado cuando su madre se enamora de un rico empresario de Estambul y se mudan a la gran ciudad. Profundicemos en el mundo de Güneşinkler. Esta serie marca un punto de inflexión en la carrera de Hande Erçel, ya que le permitió consolidarse como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Selin Yılmaz es un personaje carismático y rebelde, una adolescente que se enfrenta a los cambios bruscos en su vida con valentía y determinación. Su mudanza a Estambul y su adaptación a una nueva familia y a un nuevo entorno social generan conflictos y desafíos. La relación de Selin con sus hermanas es uno de los pilares de la serie, un vínculo fuerte y sólido que las ayuda a superar cualquier obstáculo. La serie explora temas como la familia, la amistad, el amor, la identidad y la búsqueda de la felicidad, con un tono fresco y juvenil que atrae a un público amplio. En Estambul, Selin conoce a Ali Mertolu, interpretado por Tolga Sarta, un joven problemático y misterioso que la atrae y la repele al mismo tiempo. Selin y Ali se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos y secretos. Ali tiene un pasado oscuro y lucha contra sus propios demonios, lo que dificulta su relación con Selin. Analicemos la figura de Ali Mertolu. Él representa el lado oscuro y atormentado de la juventud. Criado en una familia rica y poderosa, pero carente de amor y afecto, Ali es un joven rebelde y autodestructivo. Su pasado traumático lo ha marcado profundamente, generando inseguridades y problemas de conducta. Su encuentro con Selin despierta en él sentimientos contradictorios: amor, deseo, miedo y culpa. Ali se siente atraído por la alegría y la vitalidad de Selin,
pero al mismo tiempo teme hacerle daño con su oscuro pasado. La relación entre Selin y Ali es un torbellino de emociones, una lucha constante entre el amor y el odio. La serie explora temas como la depresión, la adicción y el abuso a través del personaje de Ali, con un enfoque sensible y realista. En Gunesinkthlar, Ande se enfrenta a la decisión de si quedarse con Ali, a pesar de sus problemas y su comportamiento errático, o buscar un amor más estable y seguro. Selin es una joven fuerte y decidida, pero también es vulnerable y necesita amor y apoyo. Su relación con Ali la pone a prueba constantemente y la obliga a madurar y a tomar decisiones difíciles. La decisión de Selin es un reflejo de la lucha interna de muchas jóvenes que se enamoran de personas problemáticas y se debaten entre el deseo de ayudar y la necesidad de protegerse a sí mismas. La serie plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad en las relaciones amorosas y sobre la importancia de buscar ayuda profesional cuando se enfrenta a problemas de salud mental. Esta serie nos muestra a una Ande en sus inicios, pero ya se podía apreciar su talento y su carisma. Gunesinkthlar fue un trampolín en su carrera y le permitió consolidarse como una de las actrices más prometedoras de Turquía. El éxito de la serie catapultó a Hande Erçel a la fama y le abrió las puertas a nuevos proyectos. Su interpretación de Selin Yılmaz le valió el reconocimiento del público y de la crítica, convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas de la televisión turca. Por último, pero no menos importante, vamos a mencionar una de las series más recientes de Kerem Bürsin, donde interpreta a un personaje que se enfrenta a una crisis existencial y que debe tomar decisiones importantes sobre su futuro. ***Bu Şehir Arkandan Gelecek***. Y eso es todo por hoy, amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo de Kerem y Hande, donde la pasión, el amor y las decisiones impactantes están a la orden del día. Hemos visto cómo estos talentosos actores se han enfrentado a roles complejos y desafiantes, que los han llevado al límite y les han permitido demostrar su versatilidad y su compromiso con su trabajo. Hemos analizado series como Sen Kalkapm, Azize, Yaşamayanlar y Gunesinkthlar, donde Kerem y Hande se han enfrentado a situaciones amorosas complicadas y han tenido que tomar decisiones difíciles que han cambiado el rumbo de sus vidas. También exploramos cómo sus elecciones profesionales y personales influyen en la percepción que tenemos de ellos como artistas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué decisiones creen que fueron las más impactantes? ¿Qué otros dramas turcos creen que encajan con este tema? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más intrigas, amores prohibidos y dramas que nos roban el sueño. Hasta la próxima.